Hoy es domingo 8 de enero de 2017 en la asociación Yehiel Foundation y seguimos con el Zohar HaKadosh, el último libro del Pentateuco, Deuteronomio, en hebreo Devarim, y empezamos la parashá Nitzavim. Bien, antes de empezar estos comentarios sobre secretos del cielo, os doy la palabra si tenéis alguna pregunta. Tengo Dime. una. Se sabe que Yosef representa el alma y Yehuda representa el cuerpo. ¿Cómo es que Yosef viene de Rachel y Yehuda viene de Lea? Está inverso. ¿Por qué? Porque Jacob prefería a Rachel. ¿Por qué tiene que ser inverso? No, porque Lea es Binah y, Sí. y Rachel es Malhut. Sí, Y Yosef viene de Rachel, sí. que es Malhut, y él no es Malhut, es el... Pero es que Malhut es el recipiente de todo el árbol de la vida. Es también el recipiente de Keter. O sea, siendo Rachel Malhut, puede traer un alma de Keter. Ella es recipiente. Binah es dadora, pero Malhut es el recipiente de toda la Sefirot. O sea que ella puede traer un alma de donde quiera. Binah solo la puede traer de Jochma o de Keter, pero es que Malhut es la única sefirá femenina. Las otras son sefirot masculinas, son dadoras. Bien, más preguntas. Es una pregunta de una internauta. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene un aborto espontáneo? ¿Qué pasa con esa alma? ¿Dónde va? ¿Por qué? Espontáneo quiere decir que no lo ha buscado. No, que ella quería ese bebé, es un bebé deseado, buscado y no va para adelante. Ya estamos con preguntas de la reencarnación. Bueno, al alma, antes de hacerla venir al mundo, se le hace conocer con qué carga de karma o tikkun va a venir a este mundo. Y esa alma compulsa si va a aceptar esa misión o no. Si la carga es demasiado grande, renuncia a la misión de venir al mundo y la madre aborta. Probablemente esa alma no quiso bajar. Pero la pena que eso genera en la familia. Bueno, eso hace parte del tikkun de la familia. Es un tikkun emocional. Pero el por qué ese bebé no viene es porque su alma no quiere. No acepta el deal, el negocio de lo que va a vivir. Y entonces seguramente vendrá otro hijo donde ya le renuevan el acuerdo y en esas condiciones sí que viene. Son negocios entre Dios y el alma. ¿Más preguntas? No. Muy bien. Bueno, esta parasha no figura en los pergaminos del Zohar HaKadosh, así que he tenido que buscar comentarios de otros cabalistas y de varios cabalistas y compendios, comentarios. Entonces dice que Bereshit, una de los anagramas de la palabra Bereshit, que es la primera palabra de la Torá que está traducida como al comienzo, Bereshit se puede dividir en dos palabras con las mismas letras. Una es Brit y la otra Esh. Brit es alianza, Esh fuego, la alianza del fuego. O sea, la primera palabra de la Torá, de la Biblia, se podría descodificar como Brit Esh, la alianza del fuego. Y los secretos del cielo hacen alusión a la zarza ardiente. ¿Cuál fue la alianza del fuego? Pues de que la zarza no
ardiera, o sea, no se consumiera. Ardía, pero no se consumía. Y eso esconde un secreto. ¿Qué nos quiere decir la Génesis cuando dice que esa... No es la Génesis, ya era Éxodo, cuando esa zarza no ardía. Entonces, los sabios de la Torá nos cuentan que la zarza ardiente hace referencia a la estructura de cuerpo y alma del Mashiach. Entonces, para saber cómo está hecho el Mashiach, hay que entender qué es la zarza ardiente. La zarza es el cuerpo del Mashiach y el fuego que ardía en la zarza es el alma del Mashiach. Entonces, ¿por qué esa alianza y qué significa que la zarza sea su cuerpo, simbolice su cuerpo, y que el fuego simbolice su alma? ¿Y qué simboliza que ese fuego no consumía ese cuerpo? Pues vemos que la zarza representa el cuerpo del Mashiach, y el cuerpo, ¿quién lo da? Lo da la madre. Y el alma lo da el padre. O sea, es una asociación madre-padre. O sea, el Mashiach tiene un papá y tiene una mamá. Tiene un papá y una mamá. Tiene padres. Entonces, ese fuego representa la aportación del padre y esa zarza representa la aportación de la madre. Por eso los comentarios de la Torá, llamado Midrashim, dice que los padres del Mashiach no son gente muy entregada a la Torá o muy religiosos o no tienen una conciencia demasiado elevada. Son gente normalita. Y de ahí viene el Mashiach. Entonces, ¿por qué? Porque la zarza es un arbusto pequeñito. Es un arbusto pequeñito que tampoco tiene una pinta maravillosa. No es de esos árboles esplendorosos, ¿no? Es un arbusto y no muy bonito. Lo que quiere decir que el cuerpo del Mashiach no es de gran pureza. Y tiene un porqué. Sin embargo, el alma del Mashiach es un fuego tremendo. Pero es un fuego que no destruye ese cuerpo que no es tan puro. Y ahora veremos por qué está estructurado así el Mashiach. O sea, el Mashiach no es de esos tzadikim que dicen que es un hombre absolutamente perfecto de cuerpo y alma, ni mucho menos. Porque ese Mashiach tiene la misión de hacer cosas que los tzadikim no pueden hacer. Tienen que bajar a las arenas movedizas, tiene que ensuciarse y tiene que rescatar personas, almas y pueblos muy enfangados en la impureza. Tienen que rescatar personas y pueblos muy enfangados en la impureza. Y para ir a rescatarlos y bajar a las arenas movedizas, es decir, a las zonas más sucias, tiene él que poder ensuciarse. Cosa que los tzadikim no están de acuerdo. Los tzadikim están rezando y estudiando todo el día y no se codean con nada que sea impuro. No, el Mashiach sí. Por eso es un arbusto. Ahora, cuidado. Esa alma que es de gran pureza tiene la instrucción divina de no destruir ese cuerpo impuro. Eso es Brit Esh, la alianza del fuego. ¿Por qué? Porque tiene que ser así para salvar las personas y las naciones que han caído en grandes niveles de impureza. Y eso es de una grandeza no conocida.
Porque uno que es puro de cuerpo y alma no tiene la grandeza de aquel que es capaz de impurificarse para salvar gente que está enfangada y elevarla a niveles de alta elevación espiritual. ¿Preguntas? Porque esto es una polémica tremenda. No hay preguntas. Dime. ¿El Mashiach nunca ha venido? Hasta ahora. Bueno, según dice el gran tzadik Abraham Azulay, vino en el año 2000, 5760. Esa es la fecha que fue establecida para su llegada. Otra cosa que se manifiesto no. Esperará orden del cielo para hacerlo. ¿Más preguntas? Entonces, mejor no ser del todo puro para poder ayudar a los demás. No, mejor ser Mashiach, porque si no eres Mashiach, el Brit Esh no funciona. Entonces tu alma sí que te va a quemar. Sí que te va a destruir. No cualquiera puede permitirse bajar al fango y salir de allí ileso. Uno salió ileso de un horno incandescente. ¿Quién? Abraham. El patriarca Abraham. Porque él tenía ese poder de ir a los pueblos impuros y paganos y traerlos al monoteísmo. Bien, si no hay más preguntas, sigo con otro secreto. Dice, hubo otra alianza que tuvo lugar en el monte Sinaí, que fue la alianza de la entrega de la Torá llamada Matan Torá. Esa entrega generó una vibración tan tremenda que su eco todavía nos llega. Y nos cuentan los secretos del cielo que ese eco de la vibración tan pura de cuando se entregó la Torá es capaz de erradicar la idolatría en el mundo. ¿Y quién va a usar ese eco? El Mashiach. Lo que quiere decir que cuando una intervención divina muy grande ocurre, no es que ocurrió hace 3.600 años y ya está. No. Sigue vibrando ese evento. Y sigue emanando su pureza y su santidad. Hay que saber captarla. Y eso quiere decir que no se pierde los grandes descubrimientos. Por ejemplo, cuando un cabalista como Nachmanides, como Isaac el Ciego, como Abraham Abulafia, como el Arizal, como Rabbi Shimon Bar Yochai, traen del cielo revelaciones extraordinarias, ese pensamiento no se ha perdido. Y aquel que estudia en la ciudad donde estudió un gran sabio es capaz de conectar con el eco de su sabiduría. Y quiero que sepáis que en España se la puede considerar la cuna de la Kabbalah. Grandes cabalistas descubrieron grandes revelaciones de secretos del cielo en España, aunque luego se hayan ido a Israel, a Safed o a Jerusalén, pero aquí hubo grandes revelaciones. Luego, estudiar en España nos permite conectar con el eco de los pensamientos de los grandes sabios hispánicos. Entonces tenéis que saber que aquellos que tenemos la Torá, esa Torá, cuando la sabemos utilizar, estudiar, orar, leerla, nos genera una
un reforzamiento en nuestro sistema inmunológico, no solo el físico, sino también el circunstancial. O sea, nos protege circunstancias dolorosas. Pero dicen los Jajamim, los sabios, que las 10 tribus perdidas no tienen esta Torah, la perdieron. La que somos custodios de esa Torah somos la tribu de Yehudá, la tribu de Leví. Entonces quiere decir que hay una gran vulnerabilidad en las 10 tribus perdidas. Y ellas están sufriendo mucho por no tener esta Torah, porque la perdieron. Y por eso las naciones que están involucradas en las 10 tribus perdidas viven grandes sufrimientos por tener un sistema inmunológico no reforzado con la Torah. Aunque la Torah les fue dado a ellos también. Pero como son tribus perdidas, ellos perdieron ese saber. El Mashiach lo que tiene que hacer es volver a darle a esas 10 tribus perdidas todo ese saber y volver a difundir esa Torah para reforzar el sistema inmunológico de las 10 tribus perdidas. De ahí sabemos que la Torah está llena de secretos, está llena de nombres sagrados de Dios, que son grandes recipientes de bendiciones y que es una herramienta no para recordar, sino para utilizar para el bienestar del día a día. Una de las sabidurías que nos cuenta esta parashá es que el Mashiach solo se revela cuando todas las almas que estaban presentes en la entrega del Matán Torah, en la entrega de la Torah, se reencarnen en la tierra. Todas tienen que haber venido a la tierra en una encarnación. ¿Quieres decir a la vez? No. O por lo menos haber venido una vez. Por lo menos haber venido una vez. Y lo que se entiende por Teshuvah, se entiende Teshuvah aquel que estudia la Kabbalah. Eso es Teshuvah. Lo demás no es Teshuvah. La palabra Teshuvah es Tashuv, volver a la letra He de Binah. Binah ya es un nivel de sabiduría muy grande donde están hospedados los secretos del cielo. Y ese tipo de acercamiento a la Sefirá Binah tiene que tener lugar por amor y no por temor. Es decir, porque genera un gran placer conocer esos secretos del cielo. Aquí nos dice el profeta Jeremías que Dios quiere contratar una unión con nosotros. Esa unión se adquiere por la vía de la sabiduría aportada por el Mashiach. Es decir, que aquel que estudia la sabiduría del Mashiach se linka, se une, se encadena a la conciencia divina. Y ese tipo de sabiduría tiene la virtud de romper los caparazones, llamadas klipot, que impiden la unión. Es decir, hay personas que se quieren unir al Creador o que quieren que el Creador tenga una máxima intervención en su vida, porque el Creador no es más que la manifestación de la misericordia extrema. La máxima bondad, la máxima misericordia. Para tener esto en tu vida, que hace de tu vida pues un jardín del Edén, hace falta que no haya barreras. Las barreras son llamadas klipot. Pues la sabiduría difundida por el Mashiach rompe o derrite esas klipot y entonces se puede formar esa unión con el Creador y generar que el Creador tenga una máxima intervención en tus eventos. Pero desgraciadamente, Dios está preso en una prisión.
¿Cómo se llama esa prisión? La ignorancia. Debido a la ignorancia, uno no es consciente de la conciencia divina. Y al no tener conciencia de la conciencia divina, uno está separado de esa conciencia divina. Y Dios, que quiere contratar unión con nosotros, no lo consigue porque hay unos barrotes que se llaman ignorancia. Luego, sacar a Dios de esa prisión es destruir la ignorancia. ¿Con qué se destruye la ignorancia? Con la sabiduría. Luego, la solución a este mundo es difundir la sabiduría de la Torah. ¿Por qué? Porque eso rompe las barreras que nos separan del Creador. No sé si lo he explicado bien, yo estoy dispuesto a repetirlo. Entonces, decimos que Dios está preso en la cárcel de la ignorancia y el hombre está en el exilio de la sabiduría. Así que hay que salir de este exilio e ir a la sabiduría. Y Dios hay que sacarle de su prisión haciendo que el ser humano le reconozca y tenga conciencia de su conciencia. Es decir, que tenga una ascensión de conciencia. Un nivel mucho más elevado de conciencia. Llamado estado alterado de conciencia. Es decir, que empiece a trabajar con su cerebro derecho. Y aquí viene un secreto que me ha sido muy difícil digerir para poderlo explicar, pero muy difícil. Escuchad bien este secreto. El Mashiach hará entender que todas las pruebas que ha vivido la humanidad, y han sido muy crueles, serán reconocidos como un efecto de la piedad divina. Yo leí esto y dije, algo se me escapa. Tengo que subir un escalón en mi estado de conciencia para entender esto. El Zohar explica que cuando Dios creó al hombre, los ángeles le dijeron, si tú creas al hombre, el hombre va a sufrir mucho, porque los ángeles están fuera del espacio temporal y ven el pasado, presente y futuro, no como nosotros, que tenemos que vivir el pasado, el presente y el futuro. Los ángeles, como no tienen cuerpo, no están en un mundo físico, no están atrapados en esa faja física, pueden ver fuera del tiempo. Y vieron que la humanidad iba a sufrir muchísimo. Y Dios les explicó, eso es la manifestación de mi misericordia. Y parece que estamos ante una dicotomía, una contradicción inmensa. Y el Mashiach va a explicar por qué es un efecto de la piedad divina haber vivido todas estas pruebas tan difíciles. Y hablamos de genocidios, hablamos de hambruna, hablamos de enfermedades, hablamos de niños maltratados, hablamos de guerras, hablamos de violencia, y todo esto, manifestación de la piedad divina, a mí se me escapa algo. Entonces, empecé a profundizar y encontré la explicación. Os voy a dar un ejemplo pequeñito y de ahí lo voy a desarrollar. Una mamá y un papá tienen un niño que tiene 1 año y 2 meses, que gatea todavía, no anda muy bien todavía, gatea. Le da por meter los dedos en el enchufe. Y ya le han dicho 1000 veces, no metas los dedos en el enchufe. Pues la mejor piedad que podíamos tener
es que meta los dedos en el enchufe. ¿Sabes lo que va a pasar? Nunca más volverá a meter los dedos en el enchufe. Pero el dolor que ha pasado el niño con la descarga eléctrica de 220 voltios ha sido terrible. Pero ¿qué pasa? Que ese niño ya nunca más se va a acercar al enchufe y ya no se va a electrocutar. Pues algo similar pasó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén Dios les dijo a Adán y Jabá: no os acerquéis al árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ahí se hospeda la serpiente. Se hospeda también la hembra de la serpiente, y eso es un gran mal. Es el enchufe de 220 voltios para el bebé. ¿Y qué hicimos? Nos acercamos al árbol del conocimiento del bien y del mal y comimos de él. Ahora explicaré qué es. ¿Qué ocurrió? Que el cortocircuito fue tremendo. Pero es que un cortocircuito en el jardín del Edén es de un voltaje infinitamente mayor a cualquier sufrimiento en el mundo físico. Entonces, ¿qué hizo Akadosh Baruj Hu? Dijo: os voy a enseñar a no acercaros nunca más al árbol del conocimiento del bien y del mal para comer de su fruto. Y os voy a poner en un mundo donde veréis cuáles son las consecuencias de haber comido del fruto del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí en la tierra se generaron una serie de almas llamadas Mazikim y Mekatregim, almas dañinas y almas acusadoras, fruto de una unión de Javá con la serpiente y de Adán con su hembra. Generan almas demoníacas, malísimas, que vinieron a vivir en la tierra por orden divina y que se dedican a hacer la vida imposible en la tierra. Ellos son los que nos crean las enfermedades, el hambre, las guerras, los divorcios, los abusos de unos contra otros. Y ahí hemos entendido que haber fabricado esas almas en el ángel, en el jardín del Edén, nos ha traído aquí unas consecuencias tremendas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos refugiamos en guetos para no acercarnos de esas personas dañinas. Y aprendemos el grave efecto aquí en la tierra de haber tocado del árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén. Cuando acaba nuestra vida en la tierra y volvemos al jardín del Edén y vemos de nuevo el árbol del conocimiento del bien y del mal y nos acordamos de las enormes barbaridades que hemos sufrido en la tierra, digo, yo ya no me vuelvo a acercar allí. Y ahora lo leo otra vez. El Mashiach hará entender que todas las pruebas serán reconocidas como un efecto de la piedad divina, porque los cortocircuitos en el jardín del Edén son infinitamente más graves que los cortocircuitos en la tierra. Luego aquí estamos haciendo prácticas de aprendizaje con dolor y con pruebas muy duras para no volver a acercarnos al árbol del conocimiento del bien y del mal cuando Dios dice no comas de ese fruto. ¿Y qué es comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Es haber tenido uniones prohibidas cuando éramos almas, pero son uniones mentales, prohibidas, que eso ha traído almas prohibidas de mundos que Dios había destruido anteriormente, antes de crear nuestro mundo, porque entendió que esos mundos se alejaban del Creador por su manera de ser. Eran muy científicos y muy poco espirituales, y eso destruía el objeto de la creación. Allí trajimos almas que no reconocen al Creador y que son dañinas. Y esas almas dañinas es lo que se llama el fruto prohibido. ¿Quién las ha traído? Nosotros desobediendo
a Akadosh Baruj Hu. Desobedeciendo al Creador. Y ahora aprendemos que no hay que desobedecer al Creador. Porque los efectos indeseables que genera esa desobediencia es tremenda, y eso lo estamos experimentando en la tierra. Lo bueno que tiene esto es que una vez que volvemos al jardín del Edén con la experiencia vivida en la tierra y ya volvemos al mundo de las almas, entonces vamos a experimentar la piedad divina, porque no cometiendo más cortocircuitos estaremos en estado de total felicidad en conexión con el Creador. ¿Me expliqué bien o no? Porque es duro de explicar, ¿eh? Dime. ¿Puedo? Sí. ¿Por qué el Creador, cuando trajo a la gente a este mundo, no hizo que en vez de cuando la gente cometiera un cortocircuito, que diera un correntazo ya de repente y así no volvía a cometerlo otra vez más, cada vez? Que no lo pospusiera, pospusiera el castigo a más tarde, que le fuera inmediato. Acción-reacción. Sí, porque las almas, cuando cometieron el cortocircuito en el jardín del Edén, quisieron reparar. Hicieron teshuvá de manera inmediata. Adán y Javá hicieron teshuvá ante Akadosh Baruj Hu, hicieron un arrepentimiento. Y la manera que ofrecieron para reparar ese cortocircuito cósmico que tuvo lugar en el jardín del Edén fue aceptar, enfrentarse al mal en un mundo donde pueden cohabitar el bien y el mal, porque en los mundos espirituales, por la ley de la afinidad, el bien y el mal no pueden juntarse. Pero en un mundo físico, el bien y el mal sí se puede juntar. En hebreo se llama Yetzer Hatov y Yetzer Hara, la buena inclinación, la mala inclinación. Y cada uno dentro de nosotros tenemos Yetzer Hatov y Yetzer Hara. Y también hay gente que es muy piadosa y hay gente que es muy malvada. Entonces estamos en un mundo donde cohabita el bien y el mal. Y sabemos que el bien, cuando se junta al mal, el mal se disuelve, se derrite, desaparece. Cuando juntas un sabio con un ignorante, el ignorante deja de ser ignorante. Cuando juntas una persona de grandes valores espirituales, termina destiniendo sobre una persona que no los tenía. O sea que el bien siempre deshace el mal, pero para eso hay que estar en el mismo ring, en el mismo lugar de combate. Lo que hicieron las almas para tener el perdón divino es que aceptaron bajar a la tierra, esas almas con todas sus chispas, es decir, todos somos chispas de las almas de Adán y de Javá, aceptamos venir aquí en misión de cohabitar con el mal para vencerle. Y así nos hemos ganado la reparación de lo que hicimos en el jardín del Edén. ¿Te contesté? Luego hay que ser un alma heroica para bajar a la tierra, lugar donde cohabita el bien y el mal, porque venimos de un mundo de almas donde no cohabita el bien y el mal. El mal vive en un mundo donde solo hay mal y el bien vive en un mundo donde solo hay bien, en el mundo espiritual. Sin embargo, en la tierra sí que se amalgama el bien con el mal. Y aquí es donde nos ganamos el favor divino. ¿Y cuál es el favor divino? Sacar a Dios de su prisión y salir nosotros del exilio, con la difusión de la sabiduría. Ese es el antídoto a todo mal. Es la gran vacuna. La difusión de la sabiduría es la gran vacuna. Creedme que me ha costado mucho poderlo explicar en estos términos. Os aseguro que cuando volvamos al jardín del Edén no vamos a querer acercarnos al árbol del conocimiento del bien y del mal. Habremos aprendido la lección. Pero no es que no había que ir hasta que sea Shabbat. Es decir, sí se podía acercar al árbol del conocimiento del bien y el mal a partir de Shabbat. Sí, es decir, hasta que el alma tenga la madurez
pero no hemos tenido la madurez. Tú te puedes acercar a los enchufes para prender la luz de una lámpara cuando eres una persona ya adulta, pero no cuando eres un bebé y no sabes lo que estás haciendo. Entonces, cuando vives en esta tierra y luego terminas tu vida, ya eres maduro, se supone. Eres maduro no para acercarse o no acercarse al árbol del conocimiento del bien y del mal, para aprender que no se desobedece a una orden divina. Esa es la madurez. Porque el Creador tiene conocimientos que nos superan de mucho y sabe el drama que puede ocurrir cuando uno se sale del camino. ¿Todos han recibido las mismas órdenes? Es decir, Adán y Jabá sí, pero luego la humanidad. Toda la humanidad es Adán y Jabá. Todos son chispas de Adán y Jabá. Por eso se habla de Shevirat Kelim, es decir, explotó el alma de Adán y Jabá en chispas y cada ser humano tiene una chispa de esa alma. Las almas que tenemos son chispas de Adán y Jabá. Somos todos Adán y Jabá. ¿Y por qué son necesarios 6.000 años? Por eso no sería suficiente bajar una vez en una vida. Porque no hemos aprendido. Cuando vino a Abraham, Isaac y Jacob, ellos repararon completamente lo que se llama el pecado original, es decir, el cortocircuito en el jardín del Edén. Pero luego vino el becerro de oro y otra vez volvemos a partir de cero, que es otra vez desobedecer. Pero no era que eran los Cerebral, no eran los judíos que habían hecho eso. Porque desobedecimos la orden de Dios de no llevarnos los Cerebral cuando salimos de Egipto. Otra vez desobedecer. Estamos hablando de la inmadurez de no obedecer al Creador. Estamos hablando de lo mismo. Pero porque Moshe tal vez no hizo eso si tenía un nivel espiritual tan alto Porque, y se codeaba con los ángeles y con Dios, porque poca desobedecido. ¿por qué desobedeció? Porque su nivel de Gesed, su nivel de bondad era tan grande que creía que podía darle la vuelta a la maldad de los Cerebral. No fue capaz. Cuando Dios te dice no lo hagas es porque sabe que por más intención buena que tengas no te va a salir bien. Entonces no le desobedezcas. Punto. Simplemente no hay que desobedecerle. ¿Cómo sabes que es una orden divina? Para eso está la profecía. Moshe era profeta, el más grande de todos los profetas. Entonces, cuando tú recibes una orden profética, no se desobedece. Pero para el común de los mortales que no son profetas, Pues tienen un líder que es profeta. Y por eso tendrán un líder que sea el Mashiach, que actúa de enlace profético. Bien. Entonces dice que Akadosh Baruj Hu circuncidará tu corazón. ¿Qué quiere decir? Que con esta difusión de conocimiento que mandará el Mashiach a los 4 puntos cardinales, difusión de la Cábala, los corazones duros se transformarán en corazones tiernos. Y salía un río del Edén y se transformó en 4 ríos. Es decir, salió la sabiduría del Mashiach a los 4 puntos cardinales. Eso es lo que quiere decir que salía un río del jardín del Edén que se dividió en 4 ríos. Entonces, esa sabiduría, ¿qué es lo que nos va a aportar? Nos va a aportar ponernos por encima del alcance de las fuerzas del mal. Tú supón que te viene un enemigo con una espada y te subes a un helicóptero. ¿Qué puede hacer el enemigo con su espada? Estás en un helicóptero, volando. No te alcanza. Eso es lo que tiene que hacer la conciencia del humano con la sabiduría de la Kabbalah. Tenemos que subir a un estado de conciencia donde las fuerzas del mal no llegan. Y eso es todo el secreto de la Kabbalah. Con la meditación de los 72 nombres no nos alcanzan las fuerzas del mal. Estamos en ese helicóptero, valga la metáfora.
En el mundo llamado Atzilut no existe el mal. El mal está por debajo de ese mundo. Y la meditación cabalística te sitúa en el mundo de Atzilut. Entonces, hemos hablado de exilios, es decir, de paradigmas. ¿Sabéis lo que son los paradigmas, no? Son conocimientos anclados en el cerebro desde que somos pequeñitos. Hay dos tipos de paradigmas que se han instaurado en las sociedades humanas. Está el exilio, es decir, el tipo de ignorancia que viene de la dominación de Ismael, y el tipo de ignorancia que viene de la dominación de Edom. Será más fácil salir del exilio de la dominación de Edom que salir del exilio de la dominación de Ismael. Entonces vamos a ver cómo va a ocurrir la teshuvá del mundo. Es decir, hemos dicho teshuvá es el acceso a los secretos del cielo. Tenéis que imaginar una locomotora y unos vagones. ¿Qué hace la locomotora? Arrastra los vagones. Luego, el primero que tiene que hacer teshuvá es el Mashiach. Luego el Mashiach no nace tzadik, no nace sabio, tiene que aprender a ser sabio. Él va a ser la locomotora. Por eso viene de una zaza ardiente. Por eso viene de unos padres que no son de gran nivel. Porque él mismo tiene que hacer el esfuerzo de pasar de mal a bien, de corazón duro a corazón tierno, de ignorante a sabio. Ese Mashiach va a arrastrar a todo el pueblo de Israel. Y luego Israel va a arrastrar a todas las otras naciones. Y no importa el nivel de alejamiento que esté el ser humano del Creador, porque esa locomotora va a arrastrar a todos los seres humanos a ese alto nivel de conciencia donde no alcanzan las fuerzas del mal. Y ahí entramos en un mundo que se llama un mundo redimido, un mundo feliz. ¿Y eso qué dura? ¿1000 años también? Dura 1000 años ya hecha la teshuvá. O sea, son 1000 años de felicidad total, de estado de conciencia donde el mal ya no impera. No son 1000 años para conseguirlo, no. Son 6000 años para conseguirlo y 1000 años de paz. Igual que hay 6 días laborables y un día de Shabbat. Y entra de golpe, igual que entra Shabbat. Sí. Bueno, entra de golpe para la gente cuando se manifiesta el Mashiach, pero el Mashiach tiene un proceso porque él mismo tiene que hacer teshuvá. Luego, como hay una chispa de su alma dentro del alma de cada uno de nosotros, pues cuando él se eleva, arrastra todo lo demás. Una locomotora que arrastra los vagones. ¿Y qué tiene que hacer el común de los mortales mientras no haya venido? Porque parece ser que todo depende, lógicamente, de su venida. Y por lo tanto el sufrimiento quedaría ahí hasta Está que no. escrito que el Mashiach se va a beneficiar de todo lo que aportaron de sabiduría los tzadikim anteriores. Es como el Mashiach que tiene un Ferrari y todos los tzadikim anteriores le hicieron la autopista. Porque de nada te sirve tener un Ferrari si estás en un desierto con arena, necesitas una autopista. Es decir, que la sabiduría que aportaron Rabbi Shimon Bar Yochai, el Arizal y todos los grandes tzadikim, Alaba Shalom, ellos han hecho la autopista y el Mashiach ya puede subir sobre esa autopista y andar a gran velocidad y arrastrar a todas las otras naciones. Es decir, que todo lo que ha ocurrido de sabiduría durante estos 6000 años ha sido una enorme herramienta para el Mashiach. Le han aplanado el camino. ¿Te he contestado? Vale. Ahora, algo curioso que nos cuenta esta parashá, que la teshuvá no está en las 613 mitzvot. Yo me partía de risa. No existe una mitzvah que dice haz teshuvá. No hay.
Y digo, ¿pero esto qué es? ¿Y por qué no está ese precepto? Porque sí que está dicho que tienes que estudiar el Sod. Pero si dice que tienes que estudiar la Torah en todos sus 70 facetas, 70 es Sod. Estudiar las 70 caras de la Torah quiere decir estudiar el Sod. La palabra 70 hace alusión al Sod, que vale 70. Sod es secreto. Porque cuando estudias el Sod, ya estás haciendo Teshuvah. El Sod es la locomotora de la Teshuvah. Luego el Mashiach tiene en su alma una instrucción de estudiar el Sod. Cuando estudia el Sod, hace Teshuvah. Cuando él hace Teshuvah, arrastra a Israel a hacer Teshuvah, que arrastra a las otras naciones a hacer Teshuvah. ¿Y cómo se arrastra a las otras naciones a hacer Teshuvah? Os lo voy a explicar. Os dije que Dios estaba preso, os dije que estábamos en exilio, os he dicho una serie de cosas, pero lo que no os dije, es en qué estado están las otras naciones. Os digo en qué estado están las otras naciones. Según una metáfora de la Kabbalah, imagináis un pescador con su caña de pescar. Tiene la caña, el hilo, el anzuelo, el cebo, muerde el pez y queda enganchado en el anzuelo, y el pescador tira de la caña y el pez está enganchado en el anzuelo. Así están las naciones, enganchadas en el anzuelo. ¿Qué puede hacer un pez enganchado en el anzuelo? Nada. Por más que alborote, y más alborota y más engancha el anzuelo en su paladar. ¿Qué quiere decir lo que estoy diciendo? Quiero decir que encima de cada nación hay un zar, que es el pescador. El zar es un príncipe celeste que ha decidido hacerle la competencia a Kadosh Baruj Hu y que pesca por libre. Entonces engancha a las naciones con una caña de pescar, con un hilo, un anzuelo y un cebo. El pez son las naciones. Y le obligan a maltratar a Israel para que Israel no estudie su Torah. Y así le hace un pulso los Sarim a Kadosh Baruj Hu. Pero el Mashiach va a sacar a las naciones de la presa de ese anzuelo. ¿Cómo? Cuando el Mashiach trae Hidushim. ¿Qué es un Hidush? Una interpretación nueva de la Torah. Una interpretación nueva de los grandes secretos del cielo. ¿Sabéis el efecto que tiene en los Sarim, en los príncipes celestes? Sueltan la caña. Y el pez vuelve a caer en el agua y se encuentra libre. El Hidush hace que los Sarim dejen de manipular a las naciones para ir contra Israel, y el Mashiach empieza a enseñar a Israel a salir del exilio de la ignorancia y a despegarse de los Erev Rav. Y así las naciones ya no hacen daño a Israel, y así Israel ya no se comporta de una manera torpe. Y si Israel ya entra en el camino de la sabiduría, sale del exilio de la ignorancia gracias a la difusión del Zohar, y si gracias a los Hidushim que se difunden en el mundo entero, el zar suelta el anzuelo a esos peces enganchados, entonces viene la verdadera libertad. Y es una libertad no coaccionada, es decir, se acabó la maldad. Creedme que tengo que usar metáforas muy avanzadas para poder explicar estos conceptos espirituales. No es fácil.
¿Cómo reconoces un hidush? Ahora, déjame acabar, me queda muy poquito para acabar la parashá Nitzavim. Por lo menos quisiera acabar esta parashá. Sí. Porque luego me quedan dos creo, ¿no? Luego me queda, espérate, porque me queda Vayelech, Azinu y Besota Beraja, me quedan 3. Y después de estas 3, gran fiesta, habremos visto todo el Zohar, si Dios nos presta vida. Entonces, dice, en la secuencia de la oración de Shabbat, el cielo tiene su propia personalidad. ¿Tú no entiendes? Pues yo tampoco. Entonces, ¿de qué estamos hablando de que el cielo tiene su propia personalidad? Quiere decir que las almas de las estrellas y de los planetas que configuran los malajim, los ángeles, tiene cada una su propia misión. Los ángeles tienen su propia misión. Tienen conciencia de ellos mismos. Las almas de los planetas, las estrellas, son inteligencias que tienen conciencias de ellas mismas, tienen conciencia de su existencia y tienen conciencia de su rango en el organigrama divino. Pero nosotros, en la oración de Shabbat, damos órdenes a las almas de las estrellas y de los planetas. Si bien ellas tienen su personalidad, nosotros tenemos la nuestra. ¿Y de dónde lo sabemos? Esto que digo, no me lo he sacado de la manga, no. Está escrito que las naciones tienen por príncipe los sarim, que son inteligencias espirituales que los dirige. ¿Y cómo los dirige? Utilizando las influencias astrales. Es decir, que entre Dios y las naciones hay un intermediario que utiliza las influencias astrales llamado los sarim. Pero para el pueblo de Israel que tiene la Torah no existe un sar. Es el pueblo de Israel y Dios. Es decir, ¿quién está usando la fuerza de las estrellas y de los planetas para generar eventos? Los sarim, el rango segundo después de Dios. Pero nosotros, al no tener sar, estamos directamente dependiendo de Akadosh Baruj Hu, estamos en el rango de los sarim. Luego nosotros tenemos poder sobre los ángeles y las estrellas. De ahí que tenemos los nombres de Dios y los 72 nombres y las meditaciones y la Torah, porque estamos en el rango de los sarim. Luego, ¿quién tiene que luchar contra los sarim? El pueblo de Israel, porque estamos en el mismo nivel. Los dos sabemos usar las fuerzas de los planetas y de las estrellas. ¿Y cómo vamos a vencer a un enemigo de mismo rango? Porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Son los Yehudim, la combinación de los nombres de Dios. Y la explicación de cómo funcionan los Yehudim, esos son los Hidushim, es decir, las nuevas interpretaciones de cómo funciona este mundo. Te he contestado. Entonces, dice que para tener a Akadosh Baruj Hu hay que estar directo con él, sin intermediario, Yashar él. Lo que se llama Israel no es una tierra, es una actitud de estar directo con Dios. Para estar directo con Dios hay que derretir las clipot, los caparazones, ya hemos visto cómo. Y dice, todo el que habita fuera de Yasharel, todo el que habita fuera de Israel, pero no como tierra, sino como concepto, es asimilado a alguien que no tiene Dios. Eso está escrito en el Talmud, en Ketubot 110b. Pero nosotros, como estamos directo a Dios, porque usamos sus nombres y los meditamos y enseñamos a meditarlos, entonces sí,
que vivimos con Akadosh Baruj Hu, sí que estamos en conexión con Akadosh Baruj Hu, y con estas palabras acabamos la Parashá Nitzavim. Amén ve amén. Hazak Baruch. ¡Qué fuerte! Fuerte, ¿eh? Tremendo, tremendo. A mí me ha encantado esta parasha. Muy bonito, muy fuerte. No tengo unas dudas ahí. Ajá, y yo, un montón. Dime. A ver, es que hay un concepto que no acabo de entender muy bien. Los Harim son príncipes de las naciones, ¿no? Pero son ángeles también, son almas de las estrellas. No, son los que usan las almas de las estrellas. Pero nosotros también con la meditación cabalística Las también usamos. utilizamos las almas de las estrellas. Entonces, estamos en competencia. Ellos las utilizan y nosotros también. Pues ¿Cómo lo que- sabemos? Es lo que acabo de decir. Es lo que acabo de decir. Pero en cuanto sacamos un hidush, ellos están en una situación de KO, knockout. No tienen... Estamos en el ring con ellos porque ellos quieren desafiar el poder de Akadosh Baruj Hu y nosotros venimos a defender el poder de Akadosh Baruj Hu. Luego, cada vez que nosotros estamos con el Zohar, reforzamos a Akadosh Baruj Hu, y cada vez que nos alejamos del Zohar, debilitamos a Akadosh Baruj Hu. Porque los defensores de los que agreden a Akadosh Baruj Hu somos nosotros con la Torah. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando meditamos en los nombres, Es una guerra espiritual. bypaseamos las fuerzas, las almas de los ángeles, las almas de los astros. Siempre nos han puesto por encima. No tenemos que bypasear. Siempre Entonces, estamos por encima. ¿Qué significa entonces cuando en el mes meditamos el nombre del mes? Por ejemplo, estamos en Tebet y meditamos Ain Bet. Y meditamos Cuando estamos para- meditando letras meditamos- hebreas y sus conceptos, estamos manipulando las almas de las estrellas. Sí, pero meditamos justamente para que no nos influencien Los harim. los harim o las influencias astrales. Es decir, para ponernos Pero por los encima- sarim no tienen la Torah. Nosotros sí. Por eso se nos dio. Sí, pero ¿por qué meditamos entonces en el nombre que representa el planeta y el nombre que representa el mes para ponernos por encima de ellos? No, porque el Es una mes... energía que viene de ellos. No. Imagínate una orquesta donde hay un violín disonante y donde hay un piano disonante. No está llevando las leyes de la armonía del total de la orquesta. Entonces está el jefe de orquesta, ¿no? ¿Se llama así? El jefe de orquesta. El director de orquesta que le dice, vuelve la partitura. Ponte bien. Entonces, cuando los planetas y sus estrellas están en posición disonante, nosotros enseguida los ponemos en armonía. Porque si, por ejemplo, Marte tiene que estar en Aries y no lo está, entonces ponemos la Dalet y la He juntas para que Marte esté en Aries. Volvemos a poner al músico disonante de acuerdo con la partitura para que esté al igual que el resto de la orquesta. Sí, ¿Lo has entendido? No. Nosotros ordenamos las letras para ordenar el cielo. Sí, Las claro. ponemos en un orden, no en un desorden. Cuando viene un mes y ponemos la letra de la estrella con la letra del signo del zodiaco con la letra del planeta, eso lo vamos a ver en el Sefer Yetzirah. No es la clase de hoy, pero bueno, te doy un pequeño Inicio. Avance. Cuando ponemos la letra del planeta en su casa de la letra de la estrella del signo del zodiaco, estamos volviendo a la armonía. Porque cuando lo hacemos, seguramente no está en su sitio. Pero nosotros ponemos esa letra con ese planeta. No ponemos una letra de Capricornio con un planeta yo qué sé, de Tauro. No. Es decir, no ponemos la letra de Tauro en un signo equivocado. Por ejemplo, no ponemos a Venus, que es un planeta, en un signo de zodiaco que no le corresponde. Siempre ponemos la letra del planeta que corresponde con su signo zodiaco. Es decir, armonizamos. Volvemos a poner la partitura en su sitio.
Y eso nos hace que nos Eso protejamos. hacemos que controlamos en vez de que nos controle. Porque los sarim lo que hacen es que usan esa disonancia para crear caos. Y nosotros lo volvemos a poner en armonía para evitar el caos. Ahora sí. Bien. ¿Ya te has quedado a gusto? Sí, sí. Otra pregunta. Sefer Yetzirah. Dime. En el Sidur, en las oraciones, en la tefila diaria o semanal, siempre decimos lo mismo, siempre es la misma. Quiere decir, y Rabbi Nachman dice que cuando justamente los harim lo que hacen es, o la fuerza del mal, cuando rezamos siempre lo mismo, siempre están ahí acechando para que ya nuestras oraciones no suban arriba, no lleguen, nunca llegan, siempre nos las cogen. Entonces, por eso que siempre aconseja crear nuevas oraciones o que uno hable de su propio corazón para que esas oraciones no sean conocidas y puedan bypassear. Entonces, ¿qué pasa ahí que siempre repetimos lo mismo Vale, todos pues los días? me has dado la oportunidad de traerle a Rabbi Nachman un hidush. Y a ver si así suelta el anzuelo el zar. Cuando tú haces una oración, si llevas el talet y llevas los tefilín, las fuerzas del mal no pueden robar esa oración. Pero lo que puede ocurrir es que dislexes una palabra, te saltes una letra en la pronunciación, o vayas demasiado rápido y te saltes una frase, o no digas bien una frase, o que no le pongas la intención correcta, o no hayas meditado el nombre que le corresponde a esa frase cogiendo las iniciales o centrales o finales de cada palabra, es decir, que hayas cometido errores en la oración. Pero te recuerdo que Yaakov Avinu, el patriarca, tenía 2 Sukkot, 2 lugares de 2 tiendas. Una donde oraba y otra donde estudiaba. Pues el Hidush es, que es una interpretación nueva, que lo que estudias después de la oración corrige los defectos de la oración. Primero, no te la van a robar llevando talet y tefilín. Y segundo, si te has equivocado, el estudio que haces después, normalmente, la gente que quiere elevarse, no solo reza, sino después de rezar van a casa de estudio. Ese estudio corrige los defectos de la oración. Se lo mandamos a Rabbi Nachman para que quede bien todo. Pero generalmente también se estudia por la mañana antes de Tefila, precisamente para preparar la Neshama para la conexión, o sea que... La puedes preparar para la conexión. De hecho, lo que prepara la Neshama para la conexión es la Ketoret. Eso es lo que abre los canales de conexión. Ya, Pero no es óbice que cuando reces te saltes una palabra o pronuncies mal una letra. No es óbice que vayas demasiado rápido o no le pongas la intención. ¿Cómo corriges eso después? Con el estudio. O sea, el estudio de antes te prepara el alma, por supuesto. Hay quien llega el primero a la sinagoga, se pone a leer salmos, pero cuando haces la Ketoret, inmediatamente abres los canales, el alma ya está caliente, y por eso a partir de la Ketoret es donde ya se hacen los sacrificios y luego se rezan los sacrificios y luego la Ketoret. Pero cuando ya has hecho eso y que está tu alma ya calentita, eso hace parte de otro shiur que voy a dar sobre la oración después del Sefer Yetzirah, pero doy un avance. Lo importante es el estudio de después. Entonces los ángeles lo que hacen, los ángeles que se encargan de enviar la tefilá, que es el ángel Sandalfón, para empezar, ese es el responsable de llevar la tefilá a Kadosh Baruj Hu, toda tu oración. Si tiene algún defecto de pronunciación de Kavaná, pero has estudiado la Torah después, automáticamente tu oración es considerada como perfecta. Muy bien. ¿Más preguntas? Bueno, os dejo soplar. Tienes una pregunta. Dime. Sí, bueno, no sé si la formularía bien, pero si un judío todavía no es Yashar El, ¿vale? Vive en un país, por lo tanto, que estaría controlado por un zar, estaríamos diciendo entonces que esa persona sería también víctima, como el resto del pueblo, de ese zar. Y tanto. Porque está escrito que tienes que ir a un sitio donde viven los tzadikim y donde viven los mekubalim, porque entonces te beneficias de su bendición. Pero si vas a un sitio donde no hay Torah,
Entonces, no es que no te beneficies, sino que eres víctima de la influencia externa. El único que no fue víctima de la influencia externa en la historia de toda la Torá fue Yosef Atzadik. Pero no somos Yosef Atzadik. Bien, hacemos una pausa. Bien, hoy vamos a hacer una meditación sobre todos los nombres de Dios que están en Rashi Tevot, Sofet Tevot, principio de palabra y finales de palabra, del Salmo 38. En el Salmo 38, versículo 22, está escondido el nombre de Dios de los 72 nombres, Ain Resh Yud, que es para tener certeza, pero en realidad es para evitar situaciones aterradoras, para quitar el miedo y para tener certeza de Akadosh Baruj Hu. Como hemos visto, hay solo dos tipos de emociones, el miedo y el amor. Si quitamos el miedo, lo que queda es el amor. El miedo es lo que atrae todo tipo de circunstancia caótica en nuestra vida. Entonces vamos a intentar erradicar todos los paradigmas de miedo que intenta la sociedad inculcarnos. Entonces, el nombre clave es Ain Resh Yud, pero este está en el Salmo 38 y todos los nombres del Salmo 38 apoyan a Ain Resh Yud. Entonces vamos a meditar todos estos 21 nombres que hay después de Ain Resh Yud. Entonces ponemos los pies en paralelo y las manos palma boca arriba sobre las rodillas y vamos a respirar 3 veces profundamente con los ojos cerrados. Nos vamos a ver dentro de una estrella David de color oro, de muy gran tamaño. Somos una columna de luz blanca. Enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro y vamos a convocar estos nombres de Dios. Llamamos la letra Ain, la letra Resh, la letra Yud. Luego las iluminamos todas a la vez. Llamamos la letra Yud, Yud, Yud. Yud, Yud, Vav. Yud, Yud, Yud. Yud, Yud, Vav. Vav, Mem, Bet. Chaf, Lamed, Yud. Resh, Yud, Yud. He, Aleph, Aleph. Aleph, Vav, Mem. Yud, Yud, Yud. Otra vez. Yud, Yud, Yud. Yud, Yud, Vav. Lamed, Aleph, Vav. Ain, Nun, Vav. Nun, Vav, Tav. Chaf, Lamed, Yud. Lamed, Yud, He. Yud, He, He. Yud, Yud, Vav. Lamed, Yud, He. Y Yud, Yud, Yud. Aquí tenemos en total 22 nombres que empiezan a vibrar, se empiezan a iluminar, generan una radiación tremenda y se funden todos estos nombres en una sola columna de luz que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla. Es atraído por el pico superior de la estrella David donde estamos hospedados y ese haz de luz blanca que nos da certeza y elimina miedo, elimina cualquier situación aterradora y nos genera paz interior, va entrando en nuestro cráneo, ilumina el cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado, sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esta luz por el cráneo, se forma una nube de luz blanca y van cayendo copos de luz como chispas de luz que imantan nuestra aura
que se torna en un blanco muy luminoso. Ahora nos vamos a poner en círculo y vamos a poner el globo terráqueo en el medio. Baja Metatron, Sandalfón y Mashiach para supervisar esta meditación. Y vamos a proyectar desde nuestro corazón una luz blanca sobre la tierra. Estamos nosotros en círculo y vamos a proyectar esta luz blanca sobre la tierra para erradicar cualquier situación de temor, de miedo, de terror y generar paz interior en el corazón de los seres humanos. Y ahora mismo proyectamos esta luz sobre la tierra, impactando el aura de la tierra, que a su vez va a impactar el aura de las personas, generando certeza, paz espiritual, paz interior y el fin del miedo. Y cuando ya no hay miedo, vienen las bendiciones y se reparan todas las situaciones. Podéis hablar libremente con Metatron, Sandalfón, Mashiach. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Vamos a volver a nuestro cuerpo. Empezamos a sentir que nos pesan las piernas, el tronco, otra vez. Nos pesan los hombros, los brazos, el cuello. Nos pesa la cabeza y ya estamos en nuestro cuerpo otra vez. Y abrimos los ojos. Muy bien. Yo lo he meditado en positivo, no en negativo, en el sentido de que no he mirado de quitar el miedo, sino de poner más amor. Y además es que era curioso porque por primera vez he visto una conexión muy importante entre los tres y que se amaban entre los tres. Los tres que llamamos siempre estaban juntos y se amaban mucho y como era un reflejo nosotros abajo de lo que ellos se amaban arriba. Es lo que he visto. Yo vi como muchos organismos que estaban, digamos, basados en el miedo para las personas y eso se iban cayendo, no tenían ya, digamos, razón de ser. Y entonces las personas ya como que abrían los ojos hacia una nueva realidad de mucho más amor, de mucho más unión entre ellas y principalmente es lo que he visto. Yo vi que mandábamos la luz blanca hacia el interior de la tierra,
Y era desde el interior de la tierra que se llenaba completamente la tierra, se transformaba en luz blanca y todo lo que estaba por encima de la tierra también lo hacía. Y desde, por ejemplo, desde los hombres, desde la cabeza de los hombres y la altura de las demás cosas, salían como humo, como polvo o algo así. Y la sensación que quedaba era una sensación de libertad y de una extraña paz, como cuando está todo lleno de nieve, que hay súper silencio y mucha tranquilidad. Y era eso lo que quedaba. Bien, David. No. Manuel. Pues yo he visto esta luz, era una luz muy intensa, muy blanca, y atravesaba con todos, nosotros hacíamos grupo, veíamos un haz de luz a la tierra y atravesaba toda la tierra de un lado para otro, había como, parecía un gruyère de foco de luz. Esa luz muy envolvente a todos los países que están en conflicto, a toda la gente, y hacía que la paz volviera a la tierra. Bien, Isabel. Sí, yo he visto que Hay dos Isabel. Que la energía que generábamos hoy era diferente y tenía una consistencia como de plasma, era multicolor, no era solamente blanca y tenía consistencia de plasma. Y al final he pedido que el miedo que me explicaran qué era el miedo y me han dicho que era falta de conocimiento. Exacto. Siempre es miedo a lo desconocido. Isabel. Sí, yo sentí que teníamos todos una luz blanca en esta aura cuando estábamos alrededor de la Tierra y que esta luz iba a la Tierra y se metía dentro de la Tierra y la limpiaba. Y luego me dijeron que confiáramos totalmente en la dulzura del mundo. Y al decir eso, esa luz blanca pasó todo entre nosotros, que seguíamos alrededor de la Tierra, y sentimos que así era. Esther. Bueno, yo lo que he sentido es mucha confianza en nuestra meditación y en nuestro canal, ¿no? Bien, pues yo he oído una voz que me dijo, bueno, es Akadosh Baruj Hu, que dice que cuando él pensó en el hombre, pensó en Rabbi Shimon Bar Yochai. Es el tipo de hombre que pensó. Y cuando pensó en una emoción, pensó en las que estamos generando en estos momentos. O sea, es el diseño de la perfección de hombre y de emoción que Akadosh Baruj Hu pensó cuando creó al hombre. Pensó un hombre de la erudición de Rabbi Shimon Bar Yochai y de la paz espiritual y serenidad de la que hemos generado hoy. Muy bien, pues ya está, hemos terminado la clase. Nos quedan 3 parashiot y ya.